Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de la película Tren Bala, Bullet Train. Antes de empezar con la crítica, una vez más lo tengo que decir, este video no va a contener spoilers, así que voy a hablar de ella de manera muy general. Dirigida por David Leitch, un director que nos ha traído Atomic Blonde, que es una película que bebía mucho de la saga de John Wick, una película muy hiperrealista, de acción, oscura, con luces neón, muy interesante. Y también nos ha traído la segunda parte de Deadpool, que a mí no me gusta mucho, a mí me gusta más la primera, pero bueno, él hizo la segunda. Y después también nos trajo aquel spin-off de Rápidos y Furiosos que se llama Hobbs and Shaw, con Dwayne Johnson y Jason Statham. Entonces, esas son las tres películas anteriores a este film. Y la historia se basa en la novela llamada Maria Biddle del 2010, escrita por Kotaro Isaka. Y la trama es bastante simple. El personaje que interpreta a Brad Pitt en inglés es Ladybug, aquí diríamos que es Katarina. Pues resulta que es un ex asesino que se dedica a robar cosas por encargo y bueno, lo contratan para ir al tren bala en Japón, en el cual se tiene que subir ahí y tiene que buscar un maletín, porque parece que contiene algo sumamente valioso. Sin embargo, cuando entra a este viaje en tren bala, pues resulta que hay muchos personajes involucrados con respecto a este objeto y hay muchos asesinos, muchos ladrones y todos resulta que se están peleando por este maletín. Esa realmente es la trama. Si les digo más, pues les estaría spoileando la situación. Obviamente, como la historia está en Japón, pues tenemos todos estos elementos nivel otaku, o sea, la gente que le gusta el manga y el anime, bueno, pues aquí a lo mejor lo pueden disfrutar mucho porque esta película está llena de elementos orientales a nivel visual, a nivel estético, a nivel de iluminación, incluso a nivel de música. Obviamente, como tenemos una historia que tiene muchos personajes, pues tenemos un reparto muy coral y que realmente son muchos actores muy conocidos. Vamos desde Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Joey King, Hiroyuki Sanada y Andrew Koji. Es un reparto muy diverso en cuestión de nacionalidades y yo a esta película le tenía bastante miedo porque también sale Bad Bunny. Y yo por eso no quería ver este film, porque yo a Bad Bunny no lo soporto. O sea, no soporto con su música, no soporto cómo canta o hace trap. Vayan ustedes a saber qué es lo que hace. Pero no soporto ese personaje, pero bueno, sale Bad Bunny y dije, bueno, tengo que ver ya por fin esta película. Y también quisiera mencionar que la producción viene a cargo de 87 North Productions, que es la que ha estado involucrada en películas como la saga de John Wick, Atomic, Nobody. Son películas que la verdad me gustan bastante. Entonces aquí la situación es que la película bebe de muchas cosas. Realmente en cuestión técnica es muy depurada, es muy vertiginosa, es muy estrambótica. Es más, incluso podría decirse que su realización tiene mucha testosterona, mucha violencia, mucha acción, o sea, porque a final de cuentas eso es lo que estamos viendo acción a más no poder, pero no al estilo John Wick, sino más bien al estilo de, ¿saben quién? De Guy Ritchie. Yo creo que ese es el director del que más bebe este film. Hay algunos que dicen que tiene elementos de Tarantino, pues sí, porque utiliza una comedia negra y resulta que entremezcla el occidente con el oriente, o sea, el lenguaje oriental, las espadas, las organizaciones criminales tipo Yakuza y este tipo de situaciones, o sea, todos esos elementos están y pues te puede recordar a Kill Bill, por ejemplo. Pero yo creo que no, principalmente yo lo conecto mucho más a Guy Ritchie. Esta película, en su estructura argumental, te está presentando muchos personajes en donde todos son criminales, incluso cada uno tiene un nombre característico, como acabo de decir, Katarina,
y el otro, el lobo, y luego resulta que están unos hermanos gemelos que no tienen nada que ver físicamente, ni siquiera son de la misma raza. Entonces, y ese es un chiste muy, muy Guy Ritchie, y que se llaman limón y mandarina, ¿no? Y entonces están unidos en este viaje tren bala y todos están peleando por un objeto. Pues ¿a qué le recuerda eso? Pues obviamente a Snatch, Cerdos y Diamantes, aquella gran película del 2000 de Guy Ritchie, que por cierto en esa película también sale Brad Pitt. Con respecto al personaje de Brad Pitt, pues la verdad es bastante interesante lo que hace este actor, porque se está burlando de sí mismo toda la película, pero aún así logra mantener bien su postura como protagonista y carga la película de manera bastante increíble. O sea, sin duda alguna, Brad Pitt tiene bastante colmillo y está en un momento impresionante actual. O sea, yo nunca pensé que él iba a llegar a estos niveles. Tiene la capacidad de ser un chiste andando, pero al mismo tiempo construye un personaje fuerte y además relevante para todo lo que está sucediendo. Y eso, la verdad, es bastante difícil. Aaron Taylor Johnson y Brian Tyree están increíbles. De hecho, esos son de los dos mejores personajes que hay en el film y además están actuados de manera impecable. O sea, esos dos personajes, que obviamente son británicos, y que tiene una conexión, por ejemplo, al Club West Ham. Ese chiste, la verdad, me dio bastante risa. Están hechos y estructurados totalmente como personajes de Guy Ritchie. O sea, son tanto los chistes, la acidez, todo lo que se están diciendo, cómo se comportan, cómo son violentos entre ellos, pero también con el exterior, su pasado. O sea, es bastante interesante. La manera de cómo delinean a cada uno de los personajes está muy bien escrita, porque todos los personajes tienen una personalidad tan contundente que ninguno de ellos se parece. Y eso también es admirable. O sea, la verdad, tienes muchísimos personajes dentro de un lugar y no solamente en el tren, sino luego empieza a haber flashbacks de todos ellos y todos tienen un sentido, todos tienen un lenguaje, todos tienen, o sea, ninguno es una copia del otro. Y eso, la verdad, pues quiere decir que está muy bien hecho. Y obviamente como esta clase de historias que se entrelazan, arcos argumentales, pues obviamente al final te vas a encontrar muchos giros y giros y giros y giros que posiblemente te van a sorprender, posiblemente no, o a lo mejor ya te habías dado cuenta, pero eso también está muy bien, o sea, es muy divertido, es muy entretenido y pega muy bien con la comedia. Sin embargo, justamente en ese tipo de situaciones llegan también los conflictos que tiene este guión, porque quiere ser muy de vanguardia, quiere ser muy extremo, quiere cerrarte todo a nivel extremo como lo hace Guy Ritchie, pero no llega nunca a ese nivel. O sea, porque constantemente estás haciendo concesiones. Por ejemplo, el personaje que tiene Bad Bunny, que le llaman el lobo, el flashback y esto de la boda de México y eso, pues está bien, ¿no? O sea, que es muy estereotipo, también hay que decir que toda la película está muy estereotipada, casi en todas las razas que salen, o sea, es muy caricaturesco todo lo que estamos viendo, aunque tiene sentido conforme a la visión que se nos está planteando desde un principio. Pero, un ejemplo, la pelea de Bad Bunny con el personaje de Brad Pitt no tiene ningún sentido. O sea, dicen, no, es que está buscando y por la venganza. Sí, pero se supone que tiene la fotografía del sujeto que está buscando. Y no es Brad Pitt. Y de la nada, nada más porque recuerda ese flashback, pero era mucho más fácil guiarte por la fotografía que por ese recuerdo. O sea, yo no entiendo. No, es que si no, ¿cómo va a suceder con ese personaje lo que sucede? Lo mismo pasa, tienes al personaje que está checando los tickets, o sea, los boletos del viaje, y de repente es muy relevante, pero luego a la mitad de la película desaparece. Y se deshacen de él. ¿Por qué? Como todos los demás extras, que de repente, no, es que todos los pasajeros desaparecen. Y tú dices, ¿pero por qué desaparecen? O sea, no, es que desaparecen porque si no, imagínense, o sea, el conflicto se hubiera hecho mucho mayor, o sea, todo lo que está ocurriendo en el tren, pues, pues no tendría mucho sentido, o sea, y es lo mismo que pasa con las muertes, con las escenas de violencia. Yo sé que hay algunas muy graciosas, por ejemplo, en el vagón silencioso es muy chistosa esa secuencia, sí, sí es muy chistosa, pero a posterior te vas a dar cuenta en donde, oye,
O sea, nadie se va a fijar en los baños, por ejemplo. Nadie checa la sangre que está chorreando por todos lados. Nadie, o sea, no tiene ningún sentido, no. Lo simplifican de la manera de que no, es que ya todos se bajaron, excepto los que están involucrados en. Y te quedas, ok, hago la concesión porque me estoy divirtiendo mucho, pero no está bien estructurado como Snacks, Cerdos y Diamantes, o Lock, Stock and Two Smoking Barrels, por ejemplo, que también, uf, uf. Y además también esta situación de poner una historia en el tren, pues también se parece mucho a Snowpiercer. No sé si se acuerdan de esa película, que es muy buena, que no tiene nada que ver a nivel argumental, pero esta situación, pues sí, es semejante. Sin duda alguna, también tengo que decir que tiene varios elementos que pueden hacer que ames o odies la película. Y una de esas situaciones es la comedia. Esta comedia que sí es de humor negro, sí es bastante ácida, pero no es tan refinada ni tan elegante como lo llega a ser Tarantino o Guy Ritchie. No, refinada Guy Ritchie, pero todo lo demás también Tarantino y Guy Ritchie. No, porque no es tan inteligente, en momentos de hecho llega a ser tonta y puede llegar a lo que muchos decimos aquí en México, que es un término que es la gringada. Si a ustedes no les gusta ese estilo de comedia, posiblemente la película puede ser hasta odiosa, porque el personaje de Brad Pitt, que a final de cuentas es el principal, pues es el que más utiliza este recurso. Y si lo estás viendo constantemente, pues a lo mejor te va a parecer odioso. A mí se me hace muy carismático y a mí no me chocó. Pero a lo mejor si ustedes no soportan esa comedia, pues la van a odiar. Con respecto a las escenas de acción, creo que están muy bien estructuradas, pero tampoco están al nivel de otras producciones como John Wick o Atomic Blonde. O sea, no, o sea, están bien hechas, están bien secuenciadas, están bien coreografiadas, tiene el contenido perfecto de violencia para mi gusto, pero tampoco se me hace tan relevante a nivel contemporáneo que hemos tenido en los últimos tiempos y más con la productora que tiene. Lo que sí me parece muy relevante es el nivel de producción. Esta película costó $90 millones. Con $90 millones han hecho magia. Comparado a las películas de Marvel que cuestan 200 o 250, esto sí es cine. A pesar de que al final, en el tercer acto, sí se nota mucho la pantalla. Sí se nota mucho y eso también me chirrió porque, insisto, si me quejo de Marvel, me tengo que quejar aquí también se nota mucho la pantalla verde. Hay muchos giros de tuerca, insisto, en los cuales también tienes que hacer concesiones. También hay muchos cameos. No mencioné esos cameos porque estaría spoileando. O sea, todos los actores que no menciono es porque es un spoiler directo a la historia. Con respecto al personaje de Joy King, esta mujer que parece ser que la actriz tiene veintitantos años, como 22, 23 años, creo yo que debió haber estado más chavita. O sea, ella lo hace muy bien, me gusta su actuación, pero debe haber estado más chavita, se supone que es una colegiala. Y obviamente se están basando en los animes japoneses. O sea, sin duda alguna. Es como esta botarga que está constantemente también en el viaje, que pues obviamente es un anime. O sea, estás viendo Hello Kitty ahí, ¿no? O Chococat, uno de estos personajes. Lo mismo, estas luces neón que me gustan mucho, esta situación de Hiroyuki Sanada con su enemigo es muy interesante también, tiene mucha profundidad a nivel, pero es una profundidad a nivel de anime ligero, porque yo sé que hay animes pesadísimos y súper densos y súper contemplativos, o sea, no, aquí es un anime, estamos viendo un anime ligero, una película de acción ligera y palomitera. ¿Qué calificación le pondría a esta película? Yo le pondría 3.5 estrellas de 5. O sea, creo que funciona muy bien para lo que está hecha. Sin duda, logran hacer un entretenimiento, primero que nada, original, que eso ya es bastante valioso. No estamos hablando de una obra de arte, no estamos hablando de un peliculón, no, pero tiene tantos aciertos la película que los contras que le veo pues son menos y que los puedes ir pasando y se pueden hacer esta clase de concesiones. En conclusión, si te gusta esta clase de cine, te va a divertir muchísimo. Ahora, una vez más, si no te gusta el género de acción, si no te gustan las gringadas
Y si no te gusta hacer concesiones a este tipo de cosas, porque realmente necesitas hacer muchas concesiones. Estamos en un tren bala y los personajes incluso llegan a un nivel de que están encima del techo peleando a la velocidad de un tren bala. Imagínense, es imposible. Por eso digo mi conclusión. Esta película es una caricatura. O sea, de principio a fin, eso es. Está planteando una caricatura. Y posiblemente por los elementos que tiene un anime relax, un anime ligero. Así que si ustedes están queriendo ver algo mucho más serio, algo mucho más profundo o un cine de acción pero más directo, aléjense de esta película, posiblemente la pueden llegar a odiar. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle dislike. Ya saben que aquí sus comentarios son válidos. Ya, aunque estén en contra mía, no hay ningún problema. El canal es totalmente libre. Si les gustó el contenido, suscríbanse, por favor. Suscríbanse al canal. Y acuérdense, ya tenemos Twitter, @cinemaceluloid. Las dos es con mayúscula y lo demás con minúscula. Y hasta la D, @cinemaceluloid sin la E. Y aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.